Aquí podemos ver los objetivos que se espera obtener después de esta clase. Bien, los fluidos como intervención comenzaron a ser ocupados desde el siglo XIX, cuando el doctor Lata en Inglaterra trata a una paciente muy deshidratada, casi moribunda por cólera. Desde entonces hasta la fecha se ha constituido en una de las intervenciones más comunes en la atención médica. Aquí podemos citar a Sidney Ringer en Estados Unidos y su contraparte en Austria, Karl Wilhelm Ludwig, que buscaban una solución o una fórmula líquida que permitiera mantener corazones latiendo después de varias horas. Y el primero que tuvo éxito fue Ludwig, y después Ringer, accidentalmente, al encontrar que el calcio había sido incorporado a la solución, se dio cuenta de que con este elemento permitía el latido cardíaco después de varias horas. Es así como la composición de estos fluidos se fue refinando en el tiempo, pero tal como lo conocemos ahora fue hace varios años ya que se tuvo claro que hay ciertos elementos que son importantes. Tenemos que decir que la solución salina, al 0,9%, la más utilizada pese a muchos reparos. Y desde el punto de vista físico-químico es Alexis Hartmann el que modifica la solución de Ringer, un pediatra americano también, y que logra una solución bastante útil y bastante más fisiológica para el manejo de los pacientes que necesitan infusiones intravenosas. Junto con eso ha emergido el concepto de toxicidad en los últimos años, un concepto que conlleva la idea de dosis, dependencia y de solución dependencia. Tanto es así que ahora prescribir fluidos se considera que es como prescribir cualquier medicamento. Y la analogía, por ejemplo, con los hipoglicemiantes orales y la prescripción de fluidos la podemos ver en la tabla 1, donde hay un problema clínico, la diabetes. El objetivo es disminuir la glucosa sanguínea, y así también un objetivo para la administración de fluidos podría ser restaurar el déficit de fluidos por un estado de hipovolemia o cualquier estado respondedor de fluidos. Y así como se prescribe un hipoglicemiante por una orden escrita, que se dispensa por farmacia, que se monitorea, que se espera la respuesta y que se discontinúa también por una orden verificada, también por un farmacéutico, los fluidos debieran estar sujetos a la misma secuencia: prescripción, monitoreo, respuesta y discontinuación específica por una orden médica. En un estudio publicado en 2010 se muestra que el uso de fluidos de resucitación en los pacientes críticos varía ampliamente en el mundo. Estas fueron 391 unidades de cuidados intensivos y podemos ver que la principal razón por la cual los médicos prescribieron fluidos, casi con un 40%, fue una perfusión alterada y un bajo gasto cardíaco. Esto también seguido por signos vitales anormales. En este estudio hubo 4.500 episodios de resucitación para los cuales se indicaron fluidos. Es decir, es una intervención muy recurrida en las unidades de cuidados intensivos por razones de distinta índole. En 2015, Secconi y un grupo de investigadores también publican respecto de los desafíos o de las cargas de fluidos en las unidades de cuidados intensivos. Y miremos la tabla número 3, donde las indicaciones para la administración de fluidos varían, siendo la principal, casi un 60%, la corrección de la hipotensión. Es decir, es una respuesta muy diseminada en los colegas de las unidades de cuidados intensivos, reaccionar con aporte de fluidos frente a la hipotensión. En segundo lugar, mucho más abajo, con un 18%, está la oliguria. Desde hace ya más de 20 años, sin embargo, comienzan a publicarse series que hablan acerca de el impacto de los fluidos en algunos desenlaces clínicos. Así, por ejemplo, este estudio publicado el año 94 respecto de la resucitación con fluidos inmediata o retrasada para pacientes hipotensos con heridas penetrantes del tórax, muestra que, por ejemplo, en la tabla 4, la de la izquierda, hay un protocolo de resucitación inmediata que muestra diferencias importantes en la cantidad de fluidos. 870 ml de promedio en los pacientes antes de ingresar a la unidad de cuidados intensivos, y en el protocolo retardado solamente 92 ml. Y así podemos ver que en el protocolo de resucitación inmediata hay mayor cantidad de fluidos sistemáticamente comparados con el protocolo de resucitación retardada, como tiene que ser. Sin embargo, al mirar en la tabla 5 y ver los desenlaces de estos pacientes, vemos que hay diferencias en la sobrevida. El protocolo de resucitación inmediata tiene un 62% de sobrevida
versus el de resucitación retardada, que tiene un 70%. Y esto ya nos muestra desde este año y de este estudio de que hay un impacto que es más beneficioso en los protocolos más restrictivos de fluidos que en los que son más liberales. También en este estudio la estadía de los pacientes en el hospital fue menor en los que tuvieron menos resucitación con fluidos que en los que fueron resucitados de una manera mucho más liberal. Este otro estudio retrospectivo fueron 36 pacientes con shock séptico y mostró que al menos un día de balance negativo, menos de 2.500 ml logrados por el tercer día del tratamiento, puede ser un buen factor predictor independiente de sobrevida en pacientes con shock séptico. Estos hallazgos sugieren la hipótesis de que cualquier balance negativo obtenido en cualquiera de los días de la hospitalización beneficia a los pacientes críticos. Los pacientes en la curva superior, es decir, que tienen más balance positivo, tienen más mortalidad. Los pacientes que tienen balances menos positivos o derechamente algunos ya negativos, a medida que pasan los días en la unidad de cuidados intensivos, tienen mejor sobrevida. Es decir, se empieza a constituir el impacto ya de los fluidos en la sobrevida de un punto de vista negativo. Mientras más fluidos acumulados, menor probabilidad de sobrevida en el paciente crítico. En este estudio, que es derivado del estudio SOP europeo, 3.147 pacientes, vemos que también el balance de fluidos, independiente de otros predictores conocidos, el balance de fluidos pasa a ser ya un predictor independiente de mortalidad. Tiene un odds ratio de 1.5. Es decir, por cada litro en exceso hay un 50% más de probabilidades de fallecer en la unidad de cuidados intensivos. En el estudio SAFE, aún más se ve una tendencia a la mayor mortalidad en los pacientes con suero salino que los pacientes reanimados con fluidos del tipo albúmina. Como decimos, se empieza a constituir claramente una tendencia hacia la mayor mortalidad, y entre la mayor mortalidad de los pacientes con más fluidos, el suero salino también empieza a tener mayor impacto. Este estudio compara dos estrategias de reanimación con fluidos en pacientes con injuria pulmonar aguda, o lo que llamaríamos ahora un distrés respiratorio leve. Hay una estrategia conservadora y una estrategia más liberal, y podemos ir viendo las diferencias en cuanto a vías de ventilación mecánica, en cuanto a fallas de órganos, etc. Lo más importante para destacar en el gráfico central es que el balance acumulado en los pacientes con manejo conservador logra el 0 alrededor del cuarto al quinto día. En cambio, los otros progresivamente en la estrategia liberal van acumulando un balance positivo. En la curva de la derecha vemos que la estrategia más conservadora se asocia a mejores números desde el punto de vista de función pulmonar, como mejor PAFI, menor presión plató, menor necesidad de PIP, menor requerimiento de asistencia para ventilar y mejor sobrevida por la estrategia conservadora. Esto llevó a los autores a proponer que la estrategia conservadora al manejo de fluidos en pacientes con distrés respiratorio se asocia también a mejor fisiología pulmonar. Es decir, tenemos impacto en sobrevida, también tenemos algo que nos puede hablar con relación al mecanismo, mejor parámetros de función pulmonar con una estrategia más restrictiva de fluidos. En una revisión sistemática y metaanálisis respecto de las estrategias de fluidos conservadora versus liberal en pacientes con distrés, ya se constituye claramente la estadística que favorece el manejo conservativo. En cuanto a días libres de ventilador mecánico, la figura 4, y en cuanto a estadía en UCI también en la figura 5. Siempre, después del análisis combinado de estos trabajos, se muestra datos que favorecen la estrategia conservadora del manejo de fluidos. Entonces hemos visto sobrevida, hemos visto área de pacientes con manejo de fluido restrictivo. Y Malbrain nos muestra ya el 2005 que la hipertensión intraabdominal también es más frecuente en pacientes con estrategia más liberal de fluidos. Si miramos
la gráfica que está a la izquierda hacia abajo, vemos que al día 3 en esta serie, sus pacientes que lograron balance negativo tienen mejores presión intraabdominales, comparados el mismo día 3 con el gráfico que está arriba, donde vemos que la presión intraabdominal al día 3 es mucho más alta en los pacientes que no sobreviven y que tienen estrategias, por supuesto, más liberales de fluidos. El SOFA es muy distinto. Estrategia liberal. Y los pacientes finalmente sobreviven más, y el mecanismo que propone Malbranche es que la sobrevida está relacionada, está fuertemente impactada por la presión intraabdominal, que está fuertemente impactada por el balance positivo de fluidos en aquellos que no sobreviven, comparado con aquellos que sobreviven y que tienen menor presión intraabdominal, y por lo tanto, como muestra él, recibieron mucho menos fluidos y lograron balances negativos ya desde el tercer día. Aquí empiezan a surgir algunos conceptos interesantes. Este también es del grupo de Malbranche y habla de un manejo de fluidos conservador tardío, o podríamos decir mediato, no precoz, y que se define como un balance cero negativo por 2 días consecutivos. También introduce el concepto del Capillary Leak Index, que viene a ser la proteína C reactiva partida por la albúmina, como una forma de darle una métrica a la hemodilución, a la permeabilidad, a la inflamación. El Capillary Leak Index también acá lo sugiere como una forma, un biomarcador. Y plantea otro concepto muy interesante, que es el síndrome de permeabilidad incrementada global, o GIPS. Y acá en los datos que muestra el Capillary Leak Index, en la curva arriba a la izquierda, muestra que los dos grupos de los pacientes son iguales. Sin embargo, en los pacientes que empiezan con balance de fluidos negativos, el panel E, los pacientes los que sobreviven, mucho menos balance negativo, empiezan a mostrar mucha menos agua pulmonar extravascular, panel C, tienen menos presión intraabdominal y mejor presión de perfusión abdominal, el panel D, que tienen un balance final acumulado mucho menor a aquellos que sobreviven que los que no sobreviven. Y todo esto, el grupo de Malbranche lo propone como que tiene que ver con la acumulación de fluidos, este síndrome de permeabilidad incrementada global que vamos a ver en detalle un poco más adelante, y lo constituye, dice él, finalmente como un culpable, y le llama el tercer hit del shock, que sigue a una injuria aguda y que se acompaña de una falla orgánica múltiple. Así empieza a cobrar importancia el círculo vicioso que lleva a la resucitación con fluidos, que lleva al incremento de la presión intraabdominal por edema visceral, compresión de las venas mesentéricas, hipertensión venosa. Los pacientes vuelven a recibir fluidos, hay edema intestinal, y este círculo vicioso lleva a un incremento progresivo de la presión intraabdominal y finalmente pasa a ser un determinante de disfunción sistémica. En esta tabla podemos ver ciertos efectos sistémicos descritos para la presión intraabdominal elevada a nivel del sistema nervioso central, cardíaco, pulmonar, gastrointestinal, renal, hepático y de la pared abdominal. Entonces hemos visto sobrevida, hemos visto estadía hospitalaria, días de ventilación mecánica, fisiología pulmonar, hipertensión intraabdominal como efectos deleterios de los balances positivos, y ya también tenemos evidencia clara de que como un balance positivo de fluidos se asocia a peores outcomes en los pacientes con falla renal aguda. En este estudio se muestran más de 3.000 pacientes, que algunos de los cuales tuvieron insuficiencia renal aguda de alguna severidad en algún momento de la estadía en la UCI. Y en aquellos pacientes que tuvieron más balance de fluidos, la falla renal fue más frecuente y se asoció a mayor mortalidad. El hazard ratio para el balance fluido es 1.21 en estos pacientes para mortalidad a 60 días que tenían disfunción renal. Es decir, en los pacientes que cursan con disfunción renal, el tener un balance positivo de fluidos se asocia a peor desenlace que aquellos que tuvieron disfunción renal en la UCI con balances de fluidos menos positivos. En la misma línea también, en este gráfico podemos ver a la izquierda de que es el balance en el día 4, cuando se logra negativo, que marca una diferencia entre los pacientes que no hacen insuficiencia renal aguda versus los que hacen insuficiencia renal aguda precoz,
versus los que hacen insuficiencia renal aguda tardía. La relación es directa, y podemos ver que a mayor balance de fluidos en litros, mayor incidencia de insuficiencia renal. En los pacientes que logran balance cero o neutro al día 4, la incidencia en insuficiencia renal pasa a ser cero o incluso disminuye con relación a las que se presentan en los otros grupos de pacientes. Algunos otros mecanismos podemos ver también que se proponen en un par de referencias en esta diapositiva. A Cuthbertson le debemos agradecer el haber introducido el concepto de la respuesta metabólica dual a la injuria corporal. Básicamente este modelo indica que en respuesta directa a las citoquinas proinflamatorias iniciales y a las hormonas del estrés por una injuria, viene una fase EB que representa un shock distributivo que se caracteriza por vasodilatación arterial, por leak transcapilar de albúmina y abate la presión oncótica del plasma. Como consecuencia hay un subllenado arterial, hay disfunción microcirculatoria, hay edema intersticial secundario y todo esto lleva a hipoperfusión sistémica y deterioro de la oxigenación tisular. En esta etapa, la terapia adecuada con fluidos se orienta a metas para prevenir que el paciente evolucione a una disfunción orgánica múltiple. Hay reflejos neuroendocrinos compensatorios y esta disfunción renal potencial que empieza a producir algunos efectos conlleva retención de sodio y agua y balance positivo. Esto es inherente a la fase EB. Así, los pacientes que uno puede ver de distinto tipo, hay algunos que con mayor severidad requieren mayor cantidad de fluidos para lograr la optimización. Sin embargo, llega un punto en que el paciente, si sobrevive, si está bien tratado, si está desfocado, etc., se sobrepone al shock y logra la homeostasis de los mediadores inflamatorios en un plazo de 1, 2 o 3 días, dentro de 3 días. Esta estabilización hemodinámica subsecuente y la restauración de la presión oncótica del plasma marcan el inicio de una fase conocida como flow, como propuso Cuthbertson, donde se reinicia la diuresis, se moviliza el fluido extravascular al intravascular, y entonces comienza el balance hídrico negativo. En esta fase es crítico lograr un manejo de fluidos apropiado, un manejo de fluidos negativo. Y esto viene a ser, en esta teoría de la cual hablábamos hace unos momentos, un predictor potente e independiente de sobrevida, porque pacientes que persisten con inflamación sistémica no llegan a esta fase flow, no llegan a lograr balances negativos, acumulan balance hídrico positivo y entonces se constituye este síndrome de permeabilidad incrementada global que caracteriza a los no respondedores, un capillary leak index aumentado, no se logra el manejo inmediato del balance de fluidos y entonces viene una falla de órganos progresiva. Este sería el tercer hit del cual hablamos hace un momento. En cuanto al leak capilar, acá podemos ver cómo en este experimento 3 minutos en una vénula de un roedor después de haber inyectado un péptido vasoactivo se abren estos tremendos gaps por donde escapa el plasma y los líquidos. Por lo tanto, el leak capilar es muy rápido y cuando hay inflamación, mientras más severa es, estas uniones, estos gaps, más grandes son y hay más pérdida de fluidos y proteína. Tenemos que mencionar brevemente respecto a la aproximación físico-química de Stewart y decir que el equilibrio ácido-base, según Stewart, es una interacción de muchas variables que son dependientes e independientes. El concepto clásico del equilibrio ácido-base viene de Henderson y Hasselbalch, que por décadas dominó la bioquímica, la físico-química. Sin embargo, la propuesta de Stewart, hace pocos años, plantea que el pH y el bicarbonato son las variables dependientes. ¿Y de qué dependen? Dependen de la diferencia de iones fuertes, lo que podría ser el exceso o déficit de agua, depende de la concentración total de ácidos débiles y depende de la ventilación alveolar. Con estas 3 variables, como se muevan, uno va a tener impacto en el pH y en el bicarbonato. Cambio en cualquiera de estas causa un cambio hacia la acidosis o hacia la alcalosis. Y todas estas variables independientes deben ser conocidas entonces para poder calcular las dependientes. ¿Por qué es importante esto? Porque ya desde los experimentos de Ringer en el año 1880, de la influencia de la composición de los cristaloides en la contractilidad, llevó a reconocer el beneficio potencial de añadir ciertos elementos inorgánicos a las soluciones con sodio. Como señalamos, Hartmann modificó esta solución de añadir lactato
Y todo esto tiene que ver con lo que veíamos recién, de que el pH está determinado por ciertos elementos y que hay una diferencia que es fisiológica. La diferencia en los iones fuertes en el plasma es 40 miliequivalentes por litro. Cualquier infusión que tiene una diferencia de 0 empieza a inducir una acidosis metabólica y por eso se hace necesario balancear. Según Stuart, entonces es fácil comprender por qué una infusión de suero salino al 0,9 por mil comienza a producir acidosis. Por eso también se denominan soluciones balanceadas, es decir, tratando de balancear la composición físico-química del plasma a través de la modificación de ciertos elementos para tratar de aproximarse a una diferencia de iones fuertes. De los cristaloides brevemente hay que decir que el suero salino al 0,9 fue el primero, ha sido el que se continúa usando, malamente llamado fisiológico, por lo que acabamos de ver, mucho cloro, mucho sodio, y que su diferencia de iones fuertes es 0. El cloro en exceso también produce hipercloremia transitoria, depende de la cantidad, vasoconstricción renal, daño renal asociado a eso, acidosis metabólica hiperclorémica, disfunción gastrointestinal, secreción de citoquinas inflamatorias, aumento del volumen extracelular, etc. En esta tabla podemos ver cómo es la composición química de algunas soluciones que comúnmente disponemos y algunos precios hace de un año en un proceso de licitación local, costo más que precio. Podemos ver que la solución salina en los cristaloides tiene un buffer o una diferencia de iones de 0. La solución de Ringer, 28, la solución Plasma Light lleva acetato, 29, etc. Entonces, ahora podemos mirar con un poco mayor conocimiento la composición y ver cómo nos va a impactar en el estado ácido-base físico-químico de nuestro paciente. Cómo va a ser extremadamente relevante la infusión que escojamos y que administremos en nuestro paciente. En esta foto de Manual Brain, donde se expresa de una manera tal vez un poco graciosa lo que él llama los 4 fluidos de la vida. Tenemos, por ejemplo, la mamadera le llama el bueno, la Coca-Cola el fluido malo, la cerveza el fluido feo, pero el suero fisiológico el exterminador. Y nuevamente se hace hincapié, mucho sodio, mucho cloruro, 0 diferencia de iones fuertes, conlleva una acidemia progresiva, sobrecarga del ventrículo derecho, disminución de la driving pressure, de la presión para el retorno venoso, y genera un gran balance hídrico positivo. Es decir, si uno mira los distintos fluidos a los cuales una persona en su vida podría estar más o menos expuesto, la solución que pareciera ser la mejor, el suero fisiológico, finalmente pasa a ser una muy mala forma de reanimar o resucitar a un paciente, dado todo lo que hemos conversado. Y así como tenemos entonces otra vez este modelo de HIT, el primer hit o el primer golpe en el cual no tenemos mucha incidencia nosotros y que es por el cual el paciente se hace crítico, son las primeras horas. Viene el segundo hit, que es la progresión hacia la disfunción de órganos de los pacientes, en los cuales el manejo de fluido tiene que ser bastante más apropiado. Aquí es donde se está proponiendo que el balance positivo pase a ser un biomarcador para la severidad de la enfermedad crítica. Sin embargo, si el TROP no se resuelve, como hablábamos hace algunas diapositivas atrás, este estado pasa a ser un estado de una permeabilidad, un síndrome de permeabilidad incrementada global y se constituye en el tercer golpe hacia un paciente crítico y que genera una serie de trastornos que pueden terminar con el deceso o con el daño severo de los sistemas orgánicos del paciente. En esta etapa, vamos a verlo más adelante, también el objetivo de los fluidos es uno solo, es retirarlos lo antes posible. Resumiendo entonces en este modelo de HIT, el primer HIT es la injuria inflamatoria aguda, como trauma, sepsis, quemadura, hemorragia, en la fase EB de Cadverson, y los fluidos salvan la vida. Tenemos que restaurar el volumen circulante efectivo y la hipoperfusión. El tratamiento debe ser precoz y orientado a metas fisiológicas y monitoraremos estrechamente con lactato y marcadores de perfusión, saturación, menos oxígeno, delta CO2, higiene capilar, monitoreo hemodinámico funcional. Y el balance de fluidos debe ser precozmente adecuado, positivo, pero con moderación. En este segundo HIT ya tenemos la aparición de disfunción de órganos. Tenemos un paciente que ha sido reanimado, que ya está con balance positivo. El riesgo de esta etapa es isquemia, reperfusión, y ya los fluidos no salvan la vida ni son el elemento central. Los fluidos son biomarcadores de la condición crítica.
tenemos que lograr un balance de fluidos en equilibrio, tenemos que lograr balance negativo. El tratamiento es una estrategia entonces de reanimación conservadora y el monitoreo, idealmente con equipos que podamos medir el agua pulmonar, el agua extravascular, presión intraabdominal, monitoreo hemodinámico funcional. En este primer y segundo HIT hemos hecho cosas con nuestro paciente. Ha pasado un tiempo desde la injuria inicial al soporte de órganos, está con antibióticos, ha ido a cirugía, etc. Y como veíamos, el paciente puede ir hacia la reversión del shock, lograr una homeostasis sistémica de citoquinas, cierre del leak capilar, restauración del volumen intravascular, recuperación hemodinámica renal y pasar a la fase flow, donde se movilizan los fluidos, haya diuresis, disminuyan los edemas y el paciente se pueda destetar de ventilación mecánica. Sin embargo, hay otro grupo de pacientes que van al shock progresivo, donde el equilibrio de inflamación, antiinflamación por las citoquinas no se logra, persiste el leak capilar, el capillary index aumenta, hay progresión de los fallos de órganos y ya tenemos el tercer HIT. Este tercer HIT, los fluidos son absolutamente tóxicos. Entonces el tratamiento es una remoción de fluidos, un tratamiento que va a ser tardío, porque ya hay fenómenos que están desencadenados. Remoción orientada a metas. Monitorearemos a este paciente con presión arterial, con PIA, con presión de perfusión abdominal, con agua vascular, extrapulmonar, electrolitos. Todos los trastornos electrolíticos se presentan aquí. El problema es que no haya isquemia, reperfusión, que el balance de fluidos logre ser negativo, pero tenemos el síndrome de permeabilidad incrementada global en esta condición, y este es el tercer HIT. 5 sistemas: edema periférico, edema cerebral, edema renal, edema intestinal, edema pulmonar, y todas sus posibles complicaciones, tanto a nivel periférico, síndromes compartimentales, a nivel cerebral, hipertensión intracraniana, muerte cerebral, a nivel renal, insuficiencia renal, intestinal, hipertensión intraabdominal, un síndrome compartimental abdominal, pulmonar, distrés. Toda esta combinación se ha asociado a aumento de mortalidad, estadía hospitalaria, estadía de UCI y morbilidad persistente. Este es el tercer HIT. Entonces, en este modelo de HIT, con el primer HIT y los objetivos de la fluidoterapia, el segundo HIT y los objetivos de la fluidoterapia, el tercer HIT y los objetivos, que es remoción de los fluidos porque son tóxicos, tenemos el cuarto HIT, en el cual tenemos hipovolemia, hipoperfusión e hipoxia. Es decir, después de todos estos golpes hacia un paciente, podríamos incluso aceptarle un cuarto, que sería producto de la remoción de fluidos excesiva o descuidada, donde nuevamente tendremos trastornos de perfusión si es que no cuidamos la intensidad de la remoción. Entonces tendríamos que monitorizar en esta fase en paciente otra vez con lactato, perfusión periférica, delta C2, saturación venosa. Es interesante recordar y conceptualizar este modelo porque nos muestra cómo evoluciona un paciente crítico, idealmente después del primer y segundo golpe, que vaya hacia la reversión del shock y entre a la fase flow y sobreviva. Sin embargo, algunos pacientes pasan al shock o no resuelven el shock, sufren este tercer golpe y nosotros, por querer hacerlo mejor, le propinamos incluso un cuarto golpe. Por lo tanto, por los fluidos, tanto en la reanimación como en la remoción y el retiro, tenemos que tener extremo cuidado. Entonces, el cuarto golpe: hipoperfusión iatrogénica, hipoxia, hipovolemia por remoción excesiva de fluidos. Los fluidos ya no son tóxicos, los fluidos han sido removidos en exceso. El tratamiento va a ser recuperar la perfusión según metas fisiológicas y monitoreo, y el monitoreo ya lo mencionamos, va a ser el monitoreo de perfusión y ojalá de flujos regionales si estuviese disponible. Y el balance de fluidos, por supuesto, debiera ser discretamente positivo según metas. No debiéramos llegar a esta fase, pero si llegamos hay que rápidamente tratar de hacer control de daño. Entonces, lo que se ha llamado las 5 fases de la terapia de fluidos en shock. La fase de resucitación, donde los fluidos son beneficiosos. La fase de optimización, segunda fase, donde hay riesgo en los fluidos. La fase de estabilización, donde el beneficio empieza a verse por la remoción de fluidos. Y la fase de escalación, donde el riesgo de la remoción de fluidos nos puede llevar a una quinta fase, el cuarto golpe, en el cual hay hipovolemia, isquemia, etc. Este es el modelo Rose: primer golpe, segundo golpe, tercer golpe, cuarto golpe.
Es bueno recordarlo para tenerlo presente. Cuando administramos fluidos, tenemos que identificar bien en qué fase estamos, cuáles son nuestros objetivos y rápidamente contener, en principio, la administración de fluidos y después cuidar con delicadeza, pero con decisión, la remoción de fluidos. Esta es una figura como tantas que hay en la literatura que nos muestran el impacto de la sobrecarga de fluidos en la fusión de distintos órganos. Entonces, conceptualizando el balance de fluidos, podemos lograr un estado óptimo. Si se logra la optimización, debe ser mantenida, ojalá, con cuidadoso equilibrio entre la deshidratación que podríamos llegar a presentar si depletamos mucho al paciente versus la sobrehidratación si administramos aún fluidos en exceso. Por lo tanto, un protocolo de fluido restrictivo debe ser balanceado con estrategias de fluidos liberales en el sentido de que si es necesario, puntualmente hay que administrarlo. Cuando hay pacientes con corazón normal, tienen un margen por el cual moverse en un equilibrio óptimo. Sin embargo, en el paciente que tiene una reserva cardiovascular disminuida, como el cardiópata, el umbral o el margen terapéutico para moverse entre la deshidratación y la sobrehidratación es bastante estrecho. ¿Cómo logramos este balance óptimo? Hay procedimientos depurativos, hay drogas, incluso la ultrafiltración, pero debemos estar muy atentos a tratar de manejar este punto, este lugar, este trecho del balance de fluidos óptimo. También el impacto de toxicidad de fluidos desde el punto de vista económico. Esto ya se ha estudiado. En este estudio de McGee, más de 600 hospitales en Estados Unidos, 130.000 pacientes, donde ocuparon un surrogate, la administración de plasma fresco congelado, como equivalente a sobrecarga de fluidos cuando había edema pulmonar, falla de ventrículo izquierdo y distrés respiratorio. Aquí podemos ver que en los pacientes que tenían sobrecarga de fluidos, la estadía hospitalaria fue mayor, la estadía en la UCI fue mayor, los costos totales hospitalarios, $56.800 comparado con $37.000 de los pacientes sin sobrecarga de fluidos. Y en el análisis multivariado, nuevamente, la estadía de los pacientes con sobrecarga de fluidos fue más alta, la estadía tanto hospitalaria como en la UCI y los costos. Sin embargo, un estudio aún más preciso, alguien podría cuestionar el uso del plasma, más preciso es el de Child, que identificó en más de 500 hospitales americanos pacientes de una manera muy interesante, pacientes con 2 o más infusiones intravenosas, por más del 50% del tiempo de estadía en la UCI y que requirieron furosemida, con lo cual asumió que esos pacientes tuvieron sobrecarga de fluidos. Y esto los pareó 63.974 pacientes, los pareó con el mismo número de pacientes con 2 o más infusiones intravenosas por más del 50% del tiempo en la UCI, pero sin necesidad de furosemida durante su estadía. Por lo tanto, constituyó un grupo de sobrecarga de fluidos y un grupo control sin sobrecarga de fluidos. Y podemos ver también nuevamente los costos asociados a las estadías, la mortalidad, uso de ventilador mecánico, reposición de electrolitos, etc. Entonces, en detalle, la sobrecarga de fluidos determinó costos de hospitalización totales $15.000 mayor que los pacientes sin sobrecarga de fluidos. Costos de la UCI, $5.000 más por paciente sin sobrecarga de fluidos. Mayor mortalidad, 20 versus 16. Prolongada estadía en la UCI y en el hospital. Mayor riesgo de reingreso no hubo, fue igual. Sin embargo, mayor uso de ventilador mecánico y otros outcomes menores que también se estudiaron. Por lo tanto, es mucho más que la toxicidad fisiológica por fluidos. Hay un costo económico asociado a esto que lo va a pagar la sociedad en cuanto a camas disponibles, en cuanto a pacientes que requieren manejo crítico y que no son posibles de atender porque no hay camas disponibles para ellos. El costo de la atención se encarece cuando hay sobrecargas de fluido. Algunas palabras de Michael Pinsky para tener en cuenta en este y en otros temas. Lo que él llamó las verdades del monitoreo hemodinámico. La primera, taquicardia nunca es una buena cosa. La hipotensión es siempre patológica. No existe tal cosa como el gasto cardíaco normal. Presión venosa central siempre está elevada en enfermedad. Y el edema periférico es una preocupación cosmética. Y nombro esta última porque nos habla de cierta sobrecarga de fluidos. Y si bien todos nuestros pacientes, en mayor o menor medida, presentan ciertos edemas de extremidades,
podemos ver que no es solamente una preocupación cosmética y podríamos cuestionar solamente esta última frase. No es una preocupación cosmética la menor sobrevida, la peor fisiología pulmonar, de hipertensión intraabdominal, el síndrome de permeabilidad aumentada global y los costos económicos. Entonces las ideas finales: los fluidos son drogas y no son inocuos. La administración de fluidos debe ceñirse a los mismos principios de prescripción de cualquier droga. Existe toxicidad de fluidos por cantidad y por tipo. Es importante considerar los riesgos asociados con la resucitación. El modelo de 4 hit o 4 golpes expresa fisiopatológicamente la toxicidad asociada con los fluidos, además de entregar una visión integrativa del fenómeno inflamatorio sistémico. Es importante considerar los riesgos asociados con la depresión excesiva y es fundamental considerar los costos de la sobrecarga de fluidos. Muchas gracias.